Bendiciones por aquí nuevamente, anunciadora de buenas nuevas, dando ya por concluidas las enseñanzas sobre el reino. La última fue los enemigos del reino. Bueno, ahí les queda en YouTube, queda en TikTok, para que puedan disfrutar de esas enseñanzas. Podamos tener una revelación, entendimiento de lo que no es el reino de los cielos, el reino de nuestro Padre Celestial. Pero hoy les quiero compartir Filipenses, ¿ok? Vamos a leer el primer capítulo. Voy a leer el capítulo número 1 de Filipenses y otro día voy con el segundo. Son 4 capítulos. Es una carta de Pablo, el apóstol Pablo, a la Quejilá o a la iglesia de Filipos, que se encontraba en Filipo. Y Filipo era una ciudad que estaba dentro de Macedonia, en Europa, ¿ok? Pertenecía a la región europea. Allí estaba Macedonia y dentro de Macedonia se encontraba Filipo. Y vamos a leer desde el principio para que conozcamos un poco sobre lo que Pablo les habla, les comunica a esta Quejilá, ¿ok? Podemos leer las cartas de Pablo. Ella nos enseña. Pablo fue un apóstol de apóstoles. Maravilloso apóstol que el Señor nos dejó para también instruirnos a nosotros, ¿ok? Para que él tuvo su experiencia, su vivencia, su encuentro con nuestro Yeshua, cuando era un perseguidor de la Quejilá, del pueblo del Eterno, hasta que el Señor se manifestó a la vida de Pablo y fue un apóstol que estuvo siempre firme en su fe, en su creencia, en la doctrina del Evangelio. Entonces, vamos a arrancar. Dice, comienza desde el 1. Pablo y Timoteo, siervos de Yeshua, el Mesías, a todos los santos en Yeshua, el Mesías, que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de Dios, vuestro Padre, y del Señor Yeshua HaMashiach. Son los 2 primeros capítulos, son de salutación. Luego seguimos en el 3 y dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Fue un hombre que siempre oraba por el pueblo que Dios le había entregado para que lo formara, para que lo instruyera. Así que aquí él empieza, les está informando de sus oraciones por ellos, en medio de la situación que él estaba viviendo, porque él estaba preso en Roma. Y dice aquí, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros, a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el fin, hasta el día de Yeshua, hasta el regreso de Yeshua. El que comenzó. ¿Y quién la comenzó? La comenzó Yeshua. Su espíritu la sigue hoy, sigue su Santo Espíritu, que está en usted, que está en mí, que está en todo aquel que le obedece al Señor, ¿ok? No es como a veces nos hemos creído que ya yo me convertí, ya vino el Espíritu Santo. No, eso no es así. Las cosas de Dios no son así. Nosotros tenemos que entender y pedir al Espíritu de Dios que nos dé entendimiento, ¿ok? De que Él esté dentro de mí. Y para eso nosotros tenemos que tener una vida dedicada al Señor, de obediencia, de búsqueda, ¿ok? Entonces, Él está orando al Padre de que ellos vayan siendo perfeccionados, donde usted y yo estamos siendo perfeccionados hasta la venida de nuestro amado Jesucristo, ¿ok? Y me es justo sentir esto acerca de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón.
amaba a ese pueblo, amaba a sus hijos espirituales, amaba a esa quejila y estaba pendiente. Y podemos leer cada carta: Gálatas, Efesios, Corintios, podemos ver los romanos, podemos ver la entrega siempre, el consejo de este apóstol, pendiente de, aunque él no estaba allá, es como si estuviera. Y a él lo mantenían, por supuesto, informado, porque el apóstol es el que levanta las congregaciones y deja a alguien allí encargado, sea un pastor, sea uno que... En este caso, pues él dejaba a alguien que estaba maduro, crecido en el Señor, que había sido un discípulo de él, y él lo dejaba al frente de aquella quejida. ¿Ok? Y me gusta sentir esto acerca de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón. Un pastor, un apóstol, un evangelista, un maestro, todos tenemos que tener a ese pueblo, a esos discípulos en nuestro corazón, porque si Dios te ha dado unos discípulos, es para que los ames, es para que ores por ellos, para que estés pendiente. Porque Dios es mi testigo de cómo os anhelo vehemente a todos vosotros en las entrañas de Yeshua. Porque ese es el amor del Señor. Eso es el amor de Yeshua en nosotros, que nos hace amar, estar pendiente de la gente. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento. Mire la oración que él le pedía, la súplica. Dice: yo oro para que tu amor, el amor de ustedes, abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento, porque tenemos que amar con conocimiento. Tenemos que también tener ese discernimiento para saber qué se mueve en las personas. Estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para que sepáis discernir lo mejor. Voy por el 10. Para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles hasta el día del Mesías. Para que discernamos lo mejor, el bien, y nos alejemos del mal. Y seamos hallados sinceros y irreprensibles hasta que Yeshua venga. Lleno del fruto de justicia, que es por medio de Yeshua HaMashiach, para gloria y alabanza de Dios. Ese fruto de justicia, que nos llenemos, que le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a ser llenos de ese espíritu de justicia, de conocer la justicia divina, de conocer la Torá, la escritura, porque en todas las escrituras está la justicia divina, está la justicia de nuestro Padre Celestial. Pero si el vivir, sigo en el 22, pero si el vivir en el cuerpo, me fui para otro, me fui para la otra página. En el número 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han ayudado más para el progreso del Evangelio. Pablo no las tuvo fácil. No las tuvo fácil. Todas las cosas que él vivió, él fue encarcelado con Silas en Filipo. Él fue arrestado, él fue azotado, los dos. Ese fue el momento donde ellos empezaron a alabar al Señor y las cárceles se abrieron. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Lo ha leído? Eso sucedió en Filipo. Y por eso les habla de esto, de lo que él ha padecido, y no solamente en Filipo. Miren que él estaba hablando desde una prisión, porque él estaba preso en Roma. De tal manera que mis prisiones por causa del Mesías son ya bien conocidas en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, mi vida, ya ellos conocían su vida. ¿Ok? Y la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con sus prisioneros, se atreven a hablar con denuedo la palabra sin temor. O sea, no importa. Hablar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas sin temor. Sin temor, no tenemos por qué temer.
aunque nos quiten la vida, yo le pido al Padre que me haga una mujer muy valiente, que siempre permanezca firme. Hoy en día aún siguen acosando a todos aquellos que creen en el Evangelio, en nuestro Yeshua. Y son asesinados también. Y vendrán tiempos fuertes también, donde toda la quejilá, la iglesia será perseguida, ¿ok? Como dicen las Escrituras. Y por eso es muy importante una relación profunda con el Santo Espíritu del Padre Celestial, con nuestro Yeshua. Es necesaria esa relación. Entonces, él les está contando aquí, ustedes saben, ustedes son testigos de mis prisiones, ustedes saben, son testigos de lo que yo he pasado, porque allá yo fui encarcelado, fui azotado, ¿ok? Entonces él empieza a contar aquí que aún con todo lo que le ha pasado, su discípulo, todavía ellos se atreven a predicar, a enseñar el Evangelio, sin temor, así le hicieran el daño que le hiciera. Nosotros no podemos negar al Señor, tenemos que seguir hacia adelante. Déjeme ver por dónde voy. En el 15, algunos en verdad aún predican al Mesías por envidia y rivalidad, que había personas que predicaban como para ir en contra de Pablo, como para decirle, tú no eres el único que vas a predicar aquí, tú no eres el único que vas a enseñar aquí, nosotros también vamos a anunciar el Evangelio. Hermanos queridos, hermanas, nosotros no podemos ponernos a competir ni hacer las cosas por rivalidad, por celo, por envidia, por querer ir en contra de aquel que le ha ido mal, por predicar el Evangelio, estaba preso. Entonces, hagamos las cosas con amor, porque son para el Señor. Anunciemos el Evangelio, no por competencia, ni por quererme la de más que el otro o aquel, no. Vamos a enseñar la palabra todos juntos, ese es el propósito. Todos tenemos ese mismo llamado. El ministerio de la reconciliación, porque Yeshua cuando nosotros llegamos a Yeshua, Él nos reconcilia con el Padre. Ahora nosotros reconciliamos al pueblo de Dios, al que va despertando, al que el Señor va trayendo hacia nosotros. Nosotros entonces lo llevamos a una reconciliación con el Padre Celestial. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es que estar unidos y hacer las cosas sin contienda, o aquella iglesia es más que esta. No. Mira, sacudámonos de esas cosas. Ahí no se mueve el Espíritu de Dios. Dice, algunos en verdad aún predican a Yeshua por envidia, rivalidad, pero otros de buena voluntad, ¿ok? Por amor, reconociendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, ¿ok? Yo espero que aquí no estemos haciendo, prediquemos al Señor por amor y no por competencia, envidia, celo. Pero aquellos que predican a Yeshua por rivalidad egoísta, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, ¿ves? Pensando que van a afligir más a Pablo por estar ellos. Yo estoy libre, yo sí voy a predicar. ¿Bien? Dice, entonces, ¿qué? Que de todos modos, por pretexto, por verdad, el Mesías ha anunciado y me regocijo y me regocijaré por eso. O sea, como él dice, no importa que lo hagan por rivalidad, por maldad, o sea, por envidia. Lo importante, dice Pablo en su humildad, dice, lo importante es que se está enseñando el Evangelio. No importa de qué manera lo estés haciendo, estás anunciando el Evangelio, estás anunciando a Yeshua. Eso está bien, me regocijo por eso. Así lo hagas con rivalidad, así lo hagas por competencia. Yo me gozo por eso, porque estás anunciando el Evangelio. Amén. La humildad de Pablo. Porque sé que esto me resultará en liberación por medio de vuestra oración y la suministración del Espíritu de Yeshua el Mesías. ¿Okay?
suministración de su Santo Espíritu en nosotros. Recordemos que todo aquel que camina con el Señor, que lo hace su Rey, su gobernante, recibe el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y debemos tener una comunión íntima con el Espíritu de Dios, porque Él sabe todo lo que Él habla, lo que el Padre habla, y nos lo hace saber. Es importantísimo tomar en cuenta al Espíritu de Dios, que habita en usted, habita en mí. Dale el lugar que le corresponde. Que sea nuestro guía, porque para eso fue enviado, para que nos consolara, para que nos enseñara, para que nos guiara. Dice el Espíritu de la verdad. ¿De cuál verdad? De las Escrituras. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Las Escrituras. ¿Qué nos va a dar entendimiento, conocimiento de las Escrituras? Conforme a mi profunda expectación, continúa Pablo, y esperanza en que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, también ahora el Mesías será engrandecido en mi cuerpo. ¿Okay? Habla de que en su cuerpo es engrandecido, la gloria del Señor en su vida, en su cuerpo, sea por medio de la vida, sea por medio de la muerte, dice él. No importa por cuáles de los dos medios. Y sigue aquí, dice, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Pero, dice Pablo, si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, no sé entonces qué escogeré. O sea, la vida, ¿no? El estar vivo, el estar en el cuerpo, él dice, resulta un premio de labor. Y sigue en el 23. Pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor. Por eso no tengamos miedo. Pablo dice aquí que es muchísimo mejor estar con Yeshua. Y yo sé, no es que uno quiera morir ni nada de eso. Pero si llegado el momento hay que morir, hay que partir, algún día tengo que partir. Que nos sintamos felices en irnos con Él. Triste es, ¿sabe qué es triste? Partir de esta tierra sin Yeshua. Eso sí es triste. Busquemos mientras pueda ser hallado, dice la Escritura. Mientras pueda ser hallado. Entonces Pablo está diciendo aquí que él quisiera más bien partir con el Señor, pero que él es necesario estar aquí. ¿Okay? Le era necesario porque tenía que seguir anunciando, enseñando. Mire, quizás cuánta gente, la Escritura no lo dice, pero yo me imagino que él instruyó a mucha gente. Y de ahí venimos nosotros, ¿no? Fue transmitiéndose años, miles de años, hasta que hoy en día está aquí con nosotros la palabra, la Escritura, y sigue tan fresca la Torah, la palabra. Dice, vuelvo a leer aquí lo que el 23. Pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de partir y estar con Yeshua, que es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros, para aquellos, no para él, porque ya él tenía la salvación, él sabía quién era, él era obediente, él cumplía con todo, pero era por las almas, por las personas, por las quejilá, por esas comunidades, por ese pueblo, por esa gente. En Filipo, en este caso es Filipo, porque esta carta está dirigida a los filipenses. Pero Pablo escribió muchas cartas. Entonces dice, es necesario en la carne, o sea, quedarme en esta tierra y seguir vivo es necesario para vosotros. Eso es lo que quiere decir. Y persuadido de esto,
sé que permaneceré y continuaré ayudándolos a todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe. Está convencido de que él iba a continuar, porque él sabía, él tenía ese discernimiento, tenía el Espíritu de Dios, y tenía comunión con el Espíritu de Dios, y él sabía que todavía no iba a partir de esta tierra. A fin de que vuestra satisfacción en Yeshua abunde a causa mía, por mi presencia otra vez con vosotros. O sea, porque él tiene el anhelo de visitarlo. Y sigo en el 27 ya para ir terminando. Solamente que os comportéis de una manera digna del Evangelio del Mesías. Nos estamos comportando de una manera digna del Evangelio del Mesías. Usted me ve aquí, usted cree que yo tengo muchas fallas, áreas débiles en mi vida. Y yo le pido mucho al Señor, al Espíritu de Dios, que me ayude. Que me ayude a dominar, a domar mi carne. Todos tenemos que pedir ayuda al Espíritu de Dios, porque sin Él no lo vamos a lograr. Sin Él no lo vamos a lograr. Lo importante es reconocer esas áreas débiles en nuestra vida. Entregársela al Espíritu de Dios y trabajar junto el Espíritu Santo conmigo. ¿Ok? No solo. Vuelvo a leer. Solamente que os comportéis de una manera digna del Evangelio del Mesías, para que ya sea que vaya y os vea, ya sea que estando ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánime, combatiendo juntos por la fe del Evangelio, la unidad, el ejá, ser uno solo, como el cuerpo del Mesías. Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces dice, ya sea que yo vaya, no vaya, yo les pido que estén unidos, que tengan un mismo sentir, que se amen, que se respeten, que nada hagan por competencia. Eso es lo que Él está ahí queriendo, muchas cosas más. Y en el 28, en nada intimidados, dice, en nada intimidados por los que se oponen, por los que se le oponían, no se dejen intimidar, no nos dejemos intimidar por los que se oponen al Evangelio, ¿ok? Lo cual es para ellos evidente señal de perdición, mas para vosotros, le dice Pablo a los filipenses, de salvación. Para nosotros es de salvación, pero para el que no cree es de perdición el Evangelio. Y eso de parte de Dios. Porque a vosotros os ha sido concedido a causa del Mesías, no solo que creáis en Él, sino también padezcáis por Él. Padecer por Él. ¿Qué les pasaba a Pablo? Porque estaba preso, estaba padeciendo por Yeshua, por proclamar el evangelio del reino. Por eso él estaba preso, porque quieren acallarnos. A él lo querían acallar, pero aún desde la cárcel él enviaba las cartas, iba la gente, sus discípulos allá donde él estaba preso, y él allá los formaba, los instruía, los aconsejaba, les enseñaba. ¿Ok? Porque un apóstol, un hombre de Dios, un ministro de Dios tiene que enseñar a su pueblo en la Escritura y a ser valiente, a ser esforzado. Teniendo vosotros el mismo conflicto que visteis en mí y ahora oís que está en mí. Aquí habla de un conflicto, de una agonía, pero se está refiriendo, que les voy a dar la cita, usted lo puede leer, en Hechos 16, 19 al 40, usted puede leer todo eso. Ahí está hablando de lo que yo le hablé al principio, cuando él estuvo preso en Filipo, ¿ok? Por orar por una pitonisa que les decía lo que ellos en verdad hablaban. Y cuando ellos oraron y le ministraron, ella quedó libre. Y ella era la que les adivinaba a un grupo de personas y quedó libre después que le iba a adivinar, a leer el futuro. Y se vinieron contra ellos dos, contra él y contra Sila, y fueron
golpeados, o sea, latigados, encarcelados. ¿Ok? Usted lee allí ese pasaje. Entonces, un conflicto es una agonía, es un esfuerzo, es perseverar. ¿Ok? Entonces Pablo les recuerda que ellos vieron su sufrimiento. Es lo que él está queriendo decir en este último versículo que les acabo de leer. Les está recordando lo que él sufrió sobre ese acontecimiento, ¿ok? Y cuando él estuvo en Filipo y ahora, ¿ok? Lo que sigue padeciendo en Roma, ¿por amor a quién? A Yeshua. Por amor a Yeshua, por amor al Evangelio. ¿Por qué estaba preso? Porque estaba anunciando el Evangelio y lo quería callar, el enemigo lo quería callar. Pero aún estando preso, él no se cayó. Él siguió proclamando, él siguió anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Él siguió, él no se detuvo. ¿Estaba preso? Sí, pero no se detuvo hasta el día de su muerte. Así que aquí les dejo esto. En otra oportunidad, pronto vendré nuevamente con el capítulo número 2 de Filipenses. Así que espero que mediten esta palabra, que el Señor le haga entender, que el Señor le dé entendimiento. Miren que Pablo fue un hombre firme en la verdad, firme en el Evangelio, no se acobardó. Tomemos el ejemplo de Pablo. Él tomó el ejemplo de Yeshua. Nosotros tomamos el ejemplo de Yeshua y el de Pablo. De estar firmes, de ser constantes, de anunciar el Evangelio, de enseñar, de predicar, aún con todo. Amén. Así que, bendiciones. Anunciadora de buenas nuevas, soy Yasmira Fue Mayor. Se despide de ustedes hasta otra oportunidad. Bendiciones.